Bueno, ¿me escuchan? Bueno, continuamos. Habíamos leído que en Efesios 4, 1, 6, que dije qué maravilloso versículo, hablaba de todas estas cosas, de un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todos, ¿sí? Y vamos a ir nombrándolos uno. Yo les pido a aquellos que se van conectando que corten los micrófonos. Cualquier cosa me avisa. Un cuerpo, dijimos, el cuerpo de Cristo, es invisible, es real, y sus miembros son visibles, somos nosotros. Un espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que gobierna, ilumina y guía a la iglesia. No existe unidad en función de otro espíritu. Ningún otro espíritu puede guiar a la iglesia. Una misma esperanza, la esperanza de la herencia espiritual, la herencia eterna, que Cristo nos va a venir a buscar. Dice, la pregunta dice, ¿cómo puede haber unidad con quienes niegan el rapto, las bodas del Cordero y el reino junto a Jesucristo? Bueno, a ver, esto es escatología final, esto es lo que hablábamos al principio. No vamos a hablar mucho de los tiempos finales, de la profecía de las 70 semanas de Daniel, no vamos a hablar de todo eso, ¿sí? Porque no alcanzaría el tiempo y es un poco muy profundo. Pero esta pregunta es eso. Hay grupos religiosos cristianos que no aceptan, niegan el rapto de la iglesia, o niegan las bodas del Cordero, o niegan que en el futuro Jesucristo va a reinar sobre la tierra y nosotros vamos a estar con él. Aquellos que lo niegan son los que no han, no han leído la Biblia, no han estudiado la Biblia. Y esto no es ecumenismo, no es movimiento que quiere unir a la iglesia, ¿sí? En este punto del rapto y los tiempos que van a venir, les recomiendo una película de Nicolas Cage que se llama Apocalipsis, ¿sí? Y fíjense lo que puede llegar a pasar con la gente cuando está bíblicamente bastante bien hecha, ¿sí? En el momento en que el Señor venga a llevarse a todos los miembros de la iglesia. La única condición que nos va a poner es que creamos realmente y estemos convertidos y no convencidos. Seguimos. Un Señor, Jesucristo es el Señor, no hay otro. No se trata de un profeta ni de un iluminado, es el Hijo de Dios que vivió, murió en la cruz, resucitó y está vivo. Una fe, la doctrina completa de la salvación que estuvimos estudiando. Un bautismo, más seguramente en este punto, en Efesios 4, 1, 16, se refiere al bautismo del Espíritu Santo como menciona en Corintios 2, 13. Porque de un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, judíos, griegos, esclavos, libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo Espíritu. Un Dios y Padre de todos, no puede haber unidad basada en otro Dios que no sea el Dios verdadero, el creador del cielo, de la tierra, de Abraham, de Isaac, de Adán, de Jacobo y el Padre de Jesús. Y acá tenemos ese pasaje completo, que ya lo leímos, ¿sí? Efesios 4, 1, 16, la unidad del Espíritu Santo. Léanlo, analícenlo, hagan su exégesis. Exégesis es ir sacando las frasecitas, ¿sí? Los versículos, buscar lo que nos dice, ¿sí? Detallar todo lo que nos quiere decir. Es un mensaje impresionante para la iglesia, para cada uno de nosotros, ¿sí? Y se los recomiendo. ¿Qué es propósito y misión y cuál es el propósito y la misión de la iglesia? Misión es, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Dos cosas tiene que hacer. Evangelizar. Cristo murió para que las almas pasen de muerte a vida. El creyente tiene la responsabilidad y el privilegio de llevar el evangelio a todos. Y bautizar, dentro de la gran comisión, está el mandato de bautizar como resultado de una decisión de seguir a Cristo y convertirse en un discípulo de él. Mateo 28, 19, 20 dice, por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
Este es el principio de la vida de obediencia y de compromiso, y es el principio entonces también del servicio. Otra de las misiones, que traducido es ¿qué tiene que hacer la iglesia? ¿Sí? Es integrar a la comunión una vida de relación armoniosa entre todos, ¿sí? Una responsabilidad y un privilegio, ¿sí? Celebrar la Cena del Señor, otro gran propósito divino para la iglesia, es la celebración de la Cena del Señor. Es el camino no solo para un encuentro personal de reconocimiento y adoración, sino que quedó establecido para que su pueblo estrechara los vínculos de comunión en la mirada contemplativa y activa de Jesús. ¿Sí? ¿Ves? Acá te completa el versículo, Alexis. Dice, porque yo recibí del Señor, dice Pablo, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria mía. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieras el pan y bebieras la copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Otra de las misiones es ir a buscar almas. La iglesia tiene una gran misión, y esta comienza con ir a buscar almas necesitadas del Señor. ¿Sí? Pregunta, Dani. No centrarse en que más vengan a la iglesia, sino que hay que salir a buscarlas, hay que ir a evangelizar. Otra cosa es discipular, ¿sí? Transferencia de conocimientos en la fe, que hacen posible que una persona tome buenas decisiones espirituales. Ya voy a leer. Buenas decisiones espirituales y conozca mejor a su Señor. Dificultar es una manera, discipular, perdón, es una manera y un mandato del Señor. Sí, Alejandro. Hola, buenas noches. Te ¿Cómo quería hacer una estás? pregunta. Yo hace poco tiempo que estoy en la iglesia, ¿no? Sí. Quería saber cada cuánto tiempo hacen la Santa Cena en Punto de Encuentro. En Punto de Encuentro no se hace todos los domingos como en otras iglesias, se hace una vez cada tanto. ¿Sí? Por eso, Y ¿cada cuánto tiempo? mira, en este momento se está haciendo una vez por mes o una vez cada 2 meses, pero tiene más que nada tiene que ver más que nada con una cuestión de la pandemia, porque antes se hacía mucho más seguido. Tampoco se hace la Cena del Señor todos los domingos, como en las iglesias, por ejemplo, de los hermanos libres y demás. No, hay otras iglesias como Ríos de Vida que lo hacen todos los domingos en uno de los cultos y en otros no lo hacen. Eso depende mucho de la iglesia. Yo creo que a partir Hay del algunas año que que lo hacen viene... una vez por mes. ¿Cómo? Hay algunas que lo hacen una vez al mes. Por eso. O cada 2 meses. O cada 2 meses. Ahora se está haciendo cada 2 meses. Pero ¿qué pasa? Todo va a cambiar ahora si la pandemia sigue levantándose. No lo sabemos. Hoy hubo 9.000, casi 10.000 casos. No sabemos cómo puede seguir esto. Pero si volvemos a una normalidad, yo pienso que una vez por mes se va a hacer, como se hacía antes en Punto de Encuentro. Bueno, si continuamos. Otra de las misiones es capacitar. La iglesia es la cuna de la capacitación del cristiano. Cristo pone en su iglesia hombres con ciertos dones para que edifiquen a la grey o al grupo o agrupación de miembros de la iglesia. Cada uno contribuya y que cada uno contribuye al crecimiento espiritual. Y la otra misión es alcanzar la madurez espiritual. La iglesia está llamada a crecer y alcanzar el desarrollo espiritual. No se trata aquí de un crecimiento en número, sino un crecimiento espiritual para poder afrontar los peligros del mundo y así poder cumplir con la voluntad de Dios. Aquí dice Efesios 4, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Sí? El Señor Jesús durante su ministerio público, tuvo cuidados especiales en el crecimiento espiritual de cada uno de sus discípulos.
acá hay un punto que es importante tener en cuenta. No importa el crecimiento en cantidad, importa el crecimiento en calidad. Eso es lo más importante para la iglesia. Hay iglesias que se dedican al crecimiento en cantidad. 7, 8, 10.000 personas por culto. ¡Wow! Sí, pero ¿y qué calidad tenés? Si no podés estar al lado de cada uno y sabiendo qué es lo que le pasa a cada uno. Apreciación mía particular. ¿Cuál es el propósito? Hablamos de la misión. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Y el propósito. ¿Para qué lo tiene que hacer? Primero y principal, para glorificar a Dios. ¿Sí? Segundo, para adorarlo. ¿Estamos? Vamos a ver el primer paso. Glorificar a Dios es mostrarlo y hacerlo conocer, enaltecerlo. En la porción citada se menciona para alabanza de su gloria. Es decir, el propósito de la iglesia es vivir en santidad. Estamos hablando de ese pasaje que es Efesios 1, del 1 al 14. Vamos al versículo. Efesios 1, 14. El versículo 4 dice, viviendo en santidad. El versículo 4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, sin manchas delante de él. Santos, apartados para él. Viviendo en unidad, Romanos 15, 5, 6. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre nuestro, el Señor Jesucristo. Viviendo y hablando su palabra, manifestando el fruto del Espíritu. ¿Sí? Juan 15, 8 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros, sufriendo por él. Y viviendo por fe. Tampoco dudó, Romanos 4, 20, 21, por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y la otra misión, el otro propósito, es adorarlo. Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Famoso pasaje de Juan 4, ¿sí? Bueno, si quieren lo pueden leer, es el encuentro que tiene Jesús con la mujer que necesita tomar agua, ¿sí? Son los propósitos, las prioridades que tiene la iglesia. Podemos dividir el trabajo de la iglesia en dos prioridades, crecer y evangelizar. Acá está mal escrito, crecer y evangelizar. Crecer como organismo, ¿sí? Crecer en la gracia, en el amor, en la fe, en la salvación. Crecer en desarrollo y madurez, en el servicio y en número. Fíjense que cada una de estas partes se dan en una iglesia. Y si alguna de todas estas partes de crecimiento no se establecen, la iglesia en todo no crece. Por eso se dice que la iglesia es un organismo. Ahora vamos a ver la diferencia entre una organización y un organismo. Y acá hay una aclaración en cuanto al número. Crecer no de cualquier forma. No sirve crecer el número de personas en el salón de reuniones si estas personas no crecen en todos los demás aspectos. Yo traigo 150 personas por día nuevas a la iglesia, pero no les doy crecimiento en la gracia, en el amor, en la fe, en la salvación, en el desarrollo y madurez personal y en el crecimiento en el servicio, y no tengo otra cosa más que personas que no crecen, ¿sí? Y que no se convierten nunca en discípulos del Señor. El crecimiento es posible por un alimento sano, el ministerio de los dones del Señor y la comunión con la congregación de los santos. Traducido, el alimento santo es la palabra de Dios, ¿sí? El primero Pedro dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia, todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad de Dios o del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios
por medio de Jesucristo. El ministerio de los dones que el Señor ha dado. Dios nos da dones a cada uno de nosotros y cada uno de esos dones tiene que ser explotados. Efesios 4, 1, 16, la lectura es muy hermosa. Y la comunión en la congregación de los santos. Todos somos santos, todos somos apartados, que nos quede claro eso. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando ves que aquel día se acerca, el día del juicio. El segundo punto era evangelizar. Habíamos dicho, una de las prioridades de la iglesia era crecer y el segundo es evangelizar. Evangelización es la gran comisión que el Señor dejó a su iglesia. Es el mandato que abarca a todos los creyentes independientemente del don que cada uno tenga. Es el testimonio vivo de lo que Dios hizo en la vida de cada uno, de Alejandro, de Ramiro, de Lourdes, de quien esté en este momento, o todos los que formamos la iglesia. Es la predicación del Evangelio, es la predicación de la buena nueva, y requiere preparación, quiere decir saber qué y cómo decirlo. Conocimiento, tener conocimiento del Evangelio como mensaje doctrinal, cristocéntrico, ¿sí? Y dotación de poder, porque necesita el apoyo de la oración del resto de los santos de la iglesia, y también necesita tarea de discipulado. O sea que si no nos formamos, si nos preparamos y oramos, no podemos ir a predicar. ¿Sí? Pero la predicación es la gran comisión que nos ha dejado Dios a cada uno de nosotros. ¿Qué son las ordenanzas de la iglesia? Ordenanza es un rito simbólico, mandado directamente por el Señor para ser obedecido en todo tiempo y lugar en la iglesia. Rito viene de la palabra latín ritus, que quiere decir acto religioso o ceremonial repetido invariablemente en cada comunidad cultural. También dijimos que es una ceremonia, es un acto de carácter oficial o público, y es un símbolo, es el signo visible de una realidad o idea espiritual que es invisible. ¿Cuáles son las dos ordenanzas de nuestra iglesia? El bautismo y la cena del Señor. Y acá vamos a hacer una pequeña aclaración doctrinal, y está puesta en rojo. Yo se lo voy a leer rápido. Se han introducido rituales que tergiversan el espíritu del Nuevo Testamento en los cultos. Por ejemplo, mayormente en la Iglesia Católica. Ojo, los coptos, los ortodoxos griegos y la Iglesia Ortodoxa también lo hacen. ¿Sí? Vamos a ver una definición. Aquel que estuvo en la Iglesia Católica sabe que hay sacramentos, que son el bautismo, la Eucaristía, parecido a la Cena del Señor, la confirmación, la reconciliación o penitencia, la unción de los enfermos, la orden sacerdotal y el matrimonio. Ellos, el librito que nos enseñaban, con el que nos enseñaban cuando yo era chico, se llamaba catequesis, ¿sí? Y nos teníamos que estudiar ese librito antes de tomar la primera comunión o la primera Eucaristía, y nos enseñaban los sacramentos. ¿Pero qué es un sacramento? Sacramento era el juramento que hacían los soldados romanos que juraban fidelidad a sus autoridades hasta la muerte. ¿Sí? Y están introducidos en la teología de la Iglesia Católica, Ortodoxa y Copta. Son signos sensibles y eficaces de la gracia invisible de Dios a través de los cuales se otorga la vida divina, es decir, que ofrecen al creyente el ser hijos de Dios. Fíjense cómo el hombre ha modificado, ¿sí? Como dice en la palabra, ¿no? Para su propio vientre, la esencia de la palabra, haciendo algo falso y antibíblico. Un sacramento era el juramento que hacían los soldados romanos por el cual le daban fidelidad a las autoridades hasta la muerte. Y en la iglesia, como dice acá, católica, en la ortodoxa, en los coptos, se siguen haciendo los sacramentos. ¿Pero quién los instauró? ¿Cristo? Que cocina el tío Sarraceno. ¿O el hombre?
Nuestras ordenanzas dijimos que son dos, el bautismo y la cena del Señor. ¿Qué es el bautismo? Es una ordenanza de Cristo, que todos los apóstoles lo practicaron. Recuerden que cada uno de los apóstoles, cuando iban predicando, predicaban y bautizaban. Lo practicaba la iglesia primitiva, lo practica la iglesia hasta el día de hoy. Es un acto testimonial de un nuevo nacimiento, ¿sí? Del bautismo hecho por el Espíritu Santo. Romanos 6, 3, 4. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es una forma de morir como murió Cristo, ¿sí? Las aguas, y al salir de las aguas, resucitar como resucitó Cristo. ¿Quiénes pueden ser bautizados? Todos los creyentes pueden y deben. No es opcional ser bautizados. Acá hay un punto. Nosotros no bautizamos niños. Aquel que estuvo este domingo en el culto habrá visto que se presentó un bebé al Señor. No bautizamos niños. Tiene que ser una cuestión importante para la persona, tiene que tener uso de razón y poder dar testimonio de su fe, ¿sí? Un niño recién nacido no tiene uso de razón y no puede dar testimonio de su fe, ¿sí? Dice Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. O sea que el bautismo es una forma de añadirse a la iglesia. ¿Cómo es el bautismo? La palabra bautismo viene de baptizo en griego, que quiere decir sumergir. El simbolismo demanda la práctica por inmersión. Es la muerte con Cristo al sumergirse, la sepultura con Cristo al estar bajo el agua y la resurrección con Cristo al salir o emerger del agua. Siempre la iglesia primitiva lo hizo por inmersión. Bueno, la Didache es un documento que data aparentemente del siglo II, ¿sí? Y ya enseñaba a bautizar por inmersión, ¿sí? La ordenanza expresada por Cristo en la Gran Comisión es bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, lo cual nos enseña dos cosas al menos. La ordenanza expresada por Cristo, ¿sí? Nos enseña dos cosas. La autoridad no es del que realiza el bautismo. O sea, si yo estoy bautizando gente, no es autoridad mía, sino de la Trinidad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, no bautiza por cuenta propia, sino por orden de Dios y relaciona a la persona que bautiza con Dios. Y la práctica debe ser realizada no en el nombre de Cristo, sino en el de las tres personas. Debemos fijarnos también que no se dice en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, sino en el nombre, un solo nombre, de los tres, que es un solo Dios. Y con eso confirmamos lo que hablábamos de la Santísima. El bautismo es una representación simbólica, inserción y unión íntima con Cristo. El pasaje se refiere primariamente al bautismo por el Espíritu Santo. El agua es figura del Espíritu Santo. El bautismo en agua es testimonio del bautismo real, del Espíritu que hace a la unidad de la Iglesia. Es un compromiso del discipulado. La Iglesia local considera como miembro de pleno derecho a todo creyente bautizado por inmersión. Y acá hay una respuesta a una pregunta que me había hecho Norma una vez. Estábamos hablando de equipos de liberación y bueno, deben ser bautizados. De hecho, todo aquel que es considerado miembro de una iglesia de pleno derecho, ahora vamos a ver lo que es membresía, debe estar bautizado en agua o por inmersión. El otro
La otra ordenanza de la iglesia era la Cena del Señor. Institución de la ordenanza. La Cena del Señor fue instituida por el mismo Señor Jesucristo en la noche en que fue entregado, iba a ser entregado, y fue confirmada por los apóstoles. Podemos leerlo en 1 Corintios. En la Biblia podemos encontrar esta ordenanza con 3 nombres. Puede ser llamada como la mesa del Señor, el partimiento del pan, o como la comunión, según donde lo leemos. ¿Sí? ¿Qué significado tiene? Es un acto de obediencia, porque Jesús dijo: haced esto en conmemoración de mí. Es un acto de recordatorio, estamos recordando a Cristo. Es el centro de reunión. El centro de la reunión es la persona de Jesucristo y el recuerdo de su muerte expiatoria. Es una reunión de adoración y de alabanza, por tanto, todo otro tema de exhortación o enseñanza está fuera del culto en ese momento. Es un acto de testimonio de la salvación alcanzada en Cristo, ¿sí? De la unidad en Cristo y la unidad y comunión entre los hermanos. El punto más álgido de la unidad con Cristo y entre nosotros. Es la proclamación de la muerte de Cristo y sus resultados. Tenemos la seguridad de que va a volver a venir. Y es testimonio de hombre a hombres y a ángeles, ¿sí? Efesios Efesios 3:10, para que la multitud, perdón, disculpen, volvemos a empezar. Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. O sea que al hacer la cena del Señor le estamos dando testimonio a hombres, a ángeles, a principados y a potestades, ¿sí? Estamos dejándole bien claro al diablo quiénes somos y qué es lo que hacemos. Alexis, ¿vos me estás llamando? No. No, yo no. Ah, bueno. Vamos a hacer una aclaración sobre la participación digna. Dice, vamos a la lectura, a una lectura. 1 Corintios 11, 27, 34. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Toma mate. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Y dice, sí, pues, nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Dice, por más buenos que creemos que estamos siendo, por más ofrendas y oraciones que hagamos, por más conocimiento que tengamos de la Biblia, no somos dignos por nosotros, sino que somos dignos porque hemos sido dignificados por Cristo y cuando estamos en comunión con Él. Miren lo que dice Apocalipsis 5:2-9. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho. Bueno, continúa y es bastante largo. Quiere decir que fuimos dignificados por Cristo. ¿Sí? Tenemos que examinarnos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Ver nuestros errores, pedir perdón por nuestros errores, limpiar nuestra vida y arreglar nuestros problemas. No podemos ir a comer el pan si tenemos un problema con algún hermano. Tenemos que solucionar primero el problema con el hermano. No es eso solamente. Hay un montón de cosas que debemos hacer. Algunas ideas respecto a la participación digna. El primer paso para participar dignamente es reconocer que no somos dignos por nosotros mismos. No es por nosotros. Somos dignos porque Cristo nos hizo dignos de la cena.
Pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba así de la copa, dice Pablo. Hay que participar, pero previamente hay que estudiarse y probarse para saber cómo estamos. Debemos estar en paz con nuestros hermanos previamente para participar de manera digna. Yo no puedo, si estoy peleado con Ramiro, no puedo ir a la Santa Cena. Tengo que ir a hablar con Ramiro y arreglar. Si hay divisiones, fragmentaciones, no hay comunión entre los hermanos, estamos participando indignamente. Se participa indignamente cuando hay pecados no confesados frente al Señor. La participación indigna acarrea juicio, enfermedades y hasta puede llegar a la muerte, ¿sí? Como disciplina de parte de Dios. O sea que si como iglesia no estamos bien, no hagamos la cena del Señor. Si como iglesia estamos peleados entre nosotros, hablando uno mal del otro, quejándonos porque lo que hace este está mal y lo que hace aquel está bien, entonces yo me voy con aquel y hay divisiones, ¿sí? Ojo, que puede acarrear juicio sobre nosotros. Bueno, ahora vamos a ver, yo les voy a proponer, quedan 10 minutos y no nos falta mucho, nos faltan pocas diapositivas. Si se llega a cortar, nos volvemos a aquellos que quieren a conectar. Esta vez lo vamos a hacer un poquitito más largo quizás, si es que no llegamos, pero en 5 o 10 minutos más lo terminamos, que viene el punto más importante del final, que es saber qué es lo que Punto de Encuentro tiene como visión y como misión. Le metemos pata. ¿La iglesia es un organismo o una organización? Bueno, vamos a ver la diferencia. Organismo, conjunto de órganos que constituyen un ser vivo. Organización que desempeña una determinada labor, ¿sí? Organismo cultural, organismo científico. Se llama organismo a un ser vivo u organismo en un conjunto material de organización compleja. Esta es la definición de Wikipedia. El organismo es algo con vida, es un ser y no es una organización. Ahora, ¿qué es una organización? Es la acción de organizar o de organizarse. Es un grupo de personas y medios organizados con un fin determinado. Tienen una similar disposición, estructura, constitución y orden. Es una asociación de personas regulada por normas o reglas. La iglesia tiene diferentes miembros de un mismo cuerpo. Dice Romanos 12, 4, 5, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. En todo caso, podríamos decir que la iglesia es un organismo organizado. Quiere decir que cada uno, según el don que por gracia les da Dios, cumple funciones específicas, coordinadas y coadyuvantes en la iglesia. Pero la iglesia no es una organización, ¿sí? No es una organización, es un organismo. ¿Qué es ser miembro de la iglesia? ¿Cómo debe ser un miembro de la iglesia? Membresía. ¿Qué quiere decir membresía? Membresía es ser miembro. Es una adaptación del vocablo inglés membership. No se asusten de mi inglés. También puede escribirse como membresía con C. Es lo mismo. Es aceptado de cualquiera de las dos maneras. Equivale a ser miembro de... contar con una membresía es ser miembro de determinada cosa. ¿Sí? Soy socio de un club, pago y tengo la membresía, soy miembro del club. La idea refiere a un grupo específico de individuos que comparten determinados privilegios o derechos, los cuales no están disponibles para quienes no, se encuentran afuera de ese grupo. También se requiere a cada uno de las, se refiere también, miren a qué se refiere la palabra, a cada una de las extremidades del hombre. ¿Sí? Los miembros son cada una de las actividades de las extremidades del hombre o de los animales, articulados con un tronco. Entonces quiere decir que es la parte de un todo unida a él. El individuo que forma parte de un conjunto, comunidad o cuerpo moral. ¿Cuál es el concepto en la Biblia de ser miembro? La membresía, ¿sí? La podemos ver aplicada a la iglesia universal y a la iglesia local. Acuérdense que teníamos dos iglesias, la universal, la que empezó en Pentecostés y son todos los santos de la iglesia que creen en Cristo, y la iglesia local, por ejemplo, la nuestra. En la iglesia universal son todos los hijos de Dios, regenerados por la obra de Jesucristo. Todos ellos son miembros de la iglesia. La iglesia local son todos los que declaran ser hijos de Dios. Están bautizados
y que se congregan de manera regular y aceptan las prácticas y las costumbres de la iglesia local, cumpliendo con los principios de la vida del Nuevo Testamento, tenga o no participación activa en algún ministerio. ¿Sí? Quiere decir, una persona que existe siempre, pero que no está bautizada, no es un miembro. ¿Sí? Un hermano que nos visita cada tanto, viene de otra iglesia, y viene a nuestra iglesia a visitarnos, y cada tanto viene y toma la cena del Señor, tampoco es miembro de nuestra iglesia local. Un hermano que está enfermo, que temporalmente no puede venir a nuestra congregación, él sí es miembro de la iglesia. ¿Sí? Hay diferencias, y eso es lo más importante. Hay ciertas normas para ser miembros de la iglesia. Debemos congregarnos habitualmente, debemos estar bautizados. Sí, Estela. Justamente eso. Para tomar la Santa Cena hay que estar bautizado. No necesariamente. No. Ah. Todos pueden tomar la Santa Cena. Inclusive los chicos pueden tomar la Santa Cena. Es una forma de recordar la noche, es una forma de recordar a Cristo, no es un impedimento el estar bautizado. Al ser bautizados, nos entramos a formar parte, o ser miembros de pleno derecho de la iglesia. Ahora, si una persona no está bautizada, viene a la iglesia, también es miembro de la iglesia. Es miembro, pero no de pleno derecho. Más que nada tiene una acepción, si te descuidas, legalista. A ver, ¿de qué manera se los llama a aquellos que son miembros de la iglesia? Cristianos, seguidores de Cristo, hermanos, porque hablan de un Padre en común que es Dios, discípulos, que es la traducción literal de aprendiz, santos, son físicamente puros y moralmente sin culpa, hijos de Dios, creyentes o fieles, conciudadanos nativos del mismo pueblo, que quiere decir del pueblo celestial. La relación de los miembros vamos a ver varios aspectos. Con la cabeza, entre sí mismos, ¿sí? Luego, perdón que me fui. ¿Cómo es la relación de los miembros de la iglesia con la cabeza? Cristo es la cabeza, lo dijimos varias veces, de un cuerpo que es la iglesia. Él es el que nos une como hermanos. A partir de esa unión con la cabeza, el cuerpo empieza a crecer y a desarrollarse. Entonces quiere decir que el beneficio que recibe cada cuerpo tiene que ver con que la cabeza sustenta, Cristo nos sustenta, la cabeza o Cristo nos da crecimiento, y la iglesia es la plenitud en Cristo. Los miembros no pueden hacer nada separados de Cristo. ¿Sí? ¿Cuál es su relación entre sí? O sea, la relación de los miembros entre sí, nosotros entre nosotros. En el libro de Efesios, en capítulo 4, nos habla de esta relación y resalta la importancia del trabajo mutuo, desarrollando hacia el otro. Está dirigido a ayudar tanto en el camino como en el desarrollo, como cuando algún miembro pasa por alguna circunstancia o necesidad como resultado de una unidad logrado a través de la cruz de Cristo. Traducido, la cruz del Señor nos une de tal manera que si alguno de nosotros está bien y yo estoy bien, o el otro está bien, comparten y trabajan mutuamente, pero cuando uno está mal, todos vamos a tratar de ayudar a esa persona que está mal. Dice Efesios 4, 15, 16, sino que siguiendo el verdadero amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificando en su amor. Estar bien concertado, dice al principio. El término contiene, la palabra es sunarmologoumenon en griego. Complicado.